3 de diciembre de 1944. 2:47. Bosque de Urgen, Alemania. La temperatura ronda los 4 grados bajo cero, y el sargento William Hayes se agazapa tras un roble destrozado, observando cómo su aliento se cristaliza en la oscuridad. A su alrededor, la 28ª División de Infantería lleva 6 semanas desangrándose en esta pesadilla de bosque, intercambiando vidas por metros de tierra helada. Las posiciones alemanas que se extienden más adelante son invisibles en la oscuridad, pero Hayes sabe que están ahí. Puede sentirlas. 10 guardias rotan en un puesto de observación fortificado 200 metros cuesta arriba, controlando el acceso a una ruta de suministro vital. Cada intento de silenciar ese puesto ha acabado con sangre estadounidense empapando el barro. Hayes ha perdido 14 hombres en 3 noches intentando tomar ese terreno. Esta noche tiene una idea diferente. Esta noche va a intentar algo que los oficiales jamás aprobarían, algo que parece tan absurdo que su propio escuadrón rió al verlo por primera vez. Hayes creció en la montana rural, hijo de un trampero que le enseñó que la supervivencia pertenece a quienes se adaptan, no a quienes siguen reglas escritas por hombres que nunca han pasado frío, hambre ni han sido cazados. Su padre le dijo una vez que un lobo no ataca desde donde el ciervo espera. El lobo encuentra el ángulo que nadie observa. Hayes aprendió a disparar poniendo comida en la mesa cuando no había otra opción. Aprendió a tener paciencia esperando horas en el frío por un solo tiro limpio. Aprendió a improvisar arreglando celas con equipo roto y munición escasa. El ejército le enseñó táctica y disciplina, pero el bosque le enseñó algo más profundo, que la innovación nacida de la desesperación a menudo funciona mejor que la doctrina nacida de la teoría. Hace 3 días, mientras sus hombres cavaban posiciones de combate en la tierra helada, Hayes notó algo que los libros de texto nunca mencionaban. El barro mismo podía convertirse en un arma. El enfoque estándar exigía disparar desde arriba del suelo, usando troncos o sacos terreros como protección, creando líneas de visión claras para atacar al enemigo. Todos los manuales que Hayes había leído enfatizaban la visibilidad, los campos de tiro despejados y las posiciones de tiro elevadas. Pero las posiciones elevadas crean siluetas. Los campos de tiro despejados funcionan en ambas direcciones. Todas las posiciones convencionales que sus hombres habían usado se convertían en blanco en el momento en que disparaban. Los alemanes no eran tontos. Buscaban destellos de cañón, siluetas contra el horizonte, cualquier indicio de dónde provenía la amenaza. Se habían vuelto muy buenos matando a los estadounidenses que seguían el manual. Así que Hayes decidió hacer lo contrario de todo lo que le habían enseñado. Pasó un día entero excavando una ranura en la tierra, inclinándola tan abruptamente que parecía menos una posición de combate y más una madriguera de animal derrumbada. Cortó la ladera en un ángulo de 45 grados, creando un túnel apenas lo suficientemente ancho para sus hombros que descendía hacia el suelo helado. En el fondo, excavó una pequeña cámara donde podía tumbarse completamente boca abajo, con el rifle extendido por la estrecha ranura hacia la superficie. Entonces hizo algo que hizo que sus hombres cuestionaran abiertamente su cordura. Rellenó la ranura con barro, no como ocultamiento sobre una estructura sólida, sino como la estructura misma. Apisonó la ranura con tierra espesa y húmeda, dejando solo un pequeño hueco a nivel de la superficie, una abertura tan pequeña e irregular que parecía nada más que una grieta en el suelo removido. Desde arriba, de lado, desde cualquier ángulo que un observador pudiera mirar, la posición parecía no ser más que tierra removida y sombra. Sus hombres lo llamaron una idiotez. El teniente Morrison, al verlo, preguntó si Hayes había sufrido una lesión en la cabeza. Dijeron que el barro se derrumbaría. El rifle se atascaría. Las líneas de visión serían imposibles. No se puede apuntar a través del barro, le dijeron. No se puede respirar en un agujero lleno de tierra mojada. Todo se derrumbaría en cuanto se moviera. Hayes no dijo nada. Simplemente se metió en su creación y desapareció. Durante 6 horas, permaneció tendido en ese pozo inclinado, con la temperatura corporal bajando, los músculos acalambrados, aprendiendo a sentir su postura poco convencional. Aprendió a respirar superficialmente para que su aliento no creara vapor visible en la pequeña abertura superficial. Aprendió a desplazar su peso sin tocar las paredes de barro. Aprendió el ángulo exacto en el que su rifle podía extenderse a través de la ranura sin romper el camuflaje. Y lo más importante, aprendió a apuntar por intuición y cálculo en lugar de por la vista, usando la geometría de su túnel tallado para predecir dónde viajarían sus balas. La técnica requería una quietud absoluta y precisión matemática. Hayes no podía simplemente apuntar y disparar. Tenía que comprender la trayectoria, la deriva y la elevación en 3 dimensiones,
traduciendo su posición enterrada en un disparo preciso sin poder ver claramente a su objetivo. Usaba un pequeño periscopio hecho con fragmentos de espejo rotos y el tubo de una cantimplora, colocado en ángulo a través de un pequeño orificio independiente, lo que le permitía ver la posición alemana sin exponer ninguna parte de su cuerpo ni arma. La visión era estrecha, distorsionada y casi inútil para apuntar, pero le indicaba dónde se movían los guardias, cuando cambiaban de turno y dónde se sentían más seguros. Esa información era más importante que unas líneas de visión perfectas. En la segunda noche de observación, Hayes vio el patrón. Los guardias alemanes rotaban cada 90 minutos, con 2 hombres siempre en la rendija de observación delantera, 2 en la salida trasera, 2 descansando dentro de la posición fortificada y 4 patrullando el perímetro en parejas. Durante la rotación, había un intervalo de 12 minutos en el que los guardias eran más vulnerables, cuando se movían entre posiciones y asumían que sus camaradas vigilaban sectores que en realidad nadie vigilaba. 12 minutos en los que la confusión y la suposición creaban lagunas en su vigilancia. Hayes se dio cuenta de que si podía aprovechar esos 12 minutos con una sincronización y un ocultamiento perfectos, podría eliminar a todos los guardias antes de que comprendieran de dónde provenía la amenaza. Pero requeriría disparar desde una posición tan inesperada, tan completamente oculta, que incluso después del primer disparo, los alemanes no sabrían dónde devolver el fuego. Su escuadrón creía que planeaba suicidarse. Habían visto a hombres intentar heroicos ataques en solitario antes, los habían visto morir en tormentas de fuego de respuesta. Pero Hayes no planeaba un ataque. Planeaba una ejecución, ejecutada desde un lugar que al enemigo nunca se le ocurriría mirar. Pasó el tercer día perfeccionando su posición, ensanchando ligeramente la recámara interna para poder girar los hombros, ajustando la ranura llena de barro para que su rifle pudiera trazar un arco de 40 grados sin romper el camuflaje superficial. Talló ranuras poco profundas en las paredes de la recámara donde podía apoyar los codos, creando una plataforma de tiro estable a pesar de estar tumbado en un ángulo incómodo. Se colocó una fina tela de goma debajo del cuerpo para evitar que la tierra fría le bajara la temperatura corporal demasiado rápido. Cada detalle importaba porque solo tendría una oportunidad. El teniente Morrison intentó detenerlo. El mando del batallón ordenó que no se aprobaran más operaciones en solitario tras la muerte de 3 hombres en misiones de reconocimiento individuales. Pero Hayes no solicitó la aprobación. A las 2 horas del 3 de diciembre, simplemente informó a su escuadrón que se desplazaba a su posición avanzada y que podían apoyarlo e informarle. Sus hombres optaron por apoyarlo. El cabo Eddie Vázquez y el soldado Tom Mitchen se colocaron en posiciones de flanqueo con órdenes de observar únicamente, marcar desde donde disparaba Hayes y recuperar su cuerpo si el plan fallaba. Nadie dijo la palabra cuándo, pero todos la pensaron. Hayes lo vio en sus ojos mientras se untaba la cara con barro frío y revisaba su rifle por última vez. El arma era un Springfield M1903, no el nuevo M1 Garand que llevaba la mayoría de los soldados de infantería. Hayes prefería el rifle de cerrojo para este trabajo porque era más silencioso, más preciso a distancia y menos propenso a atascarse en condiciones extremas. Lo había modificado ligeramente, envolviendo el cañón con tiras de arpillera para evitar cualquier destello metálico, retirando los eslabones de la correa portafusil que pudieran rozar la piedra y calibrando cuidadosamente las miras a 200 metros exactos. Llevaba 40 cartuchos, cada uno seleccionado a mano por su peso constante y perfecto estado. No esperaba necesitar 40 cartuchos. Si su plan funcionaba, necesitaría 10. Si fallaba, no viviría lo suficiente para disparar 20. Arrastrarse hasta su posición preparada le llevó 30 minutos. Hayes avanzaba centímetros a la vez, deteniéndose cada vez que amainaba el viento, aprovechando solo los instantes en que los sonidos del bosque tapaban cualquier ruido que emitía. Los alemanes habían aprendido a escuchar el movimiento, a disparar a los sonidos en la oscuridad. 3 noches antes, habían matado al soldado Jackson simplemente porque tosió. Hayes apenas respiraba mientras se deslizaba los últimos metros hasta su ranura de barro, metiéndose con los pies por delante en el pozo angular, sintiendo la tierra fría cerrarse alrededor de su cuerpo como una tumba. Por un terrible instante, la claustrofobia se apoderó de su pecho, y su mente gritó que se había enterrado vivo. Reprimió el pánico, concentrándose en el problema táctico, la geometría del disparo, el ritmo de su respiración. Dentro de la posición, el mundo se contrajo a un diminuto universo de barro, oscuridad y el frío peso de la tierra presionando sus costillas. No podía mover las piernas. Sus brazos tenían quizás 15 centímetros de recorrido. Su cabeza reposaba sobre tierra compacta que olía a descomposición y oscuridad mineral.
La única conexión con el mundo superior era la estrecha ranura por donde se extendía su rifle y el diminuto agujero del periscopio que le ofrecía una visión fragmentada de la posición alemana. Durante la primera hora, Hayes simplemente existió en ese espacio, dejando que su cuerpo se adaptara, dejando que su mente aceptara el confinamiento, dejando que sus sentidos se sintonizaran con el microambiente que había creado. Aprendió a distinguir el goteo de la escarcha derritiéndose del sonido de los pasos. Aprendió a sentir la vibración de explosiones lejanas a través de la tierra misma. Se convirtió en parte del suelo. A las 2 de la madrugada y 43, comenzó la rotación de la guardia alemana. Hayes observó a través de su periscopio improvisado cómo 2 guardias emergían del puesto de observación fortificado, con el aliento visible en el aire gélido y los fusiles colgando despreocupadamente sobre sus hombros. Se movieron a las posiciones avanzadas, relevando a otros 2 guardias que regresaron al interior. Durante exactamente 90 segundos, la salida trasera estuvo desocupada mientras los guardias del interior cambiaban de posición. Hayes no se movió. Esta no era la ventana. Todavía no. Observó a los nuevos guardias de vanguardia acomodarse en sus posiciones, los vio patear el suelo para protegerse del frío, los vio encender cigarrillos con las manos ahuecadas. Los diminutos resplandores anaranjados marcaban sus posiciones con más claridad que cualquier luz del día. Aficionados, pensó Hayes. Hombres que se habían acomodado porque los estadounidenses habían dejado de atacar esta posición después de 3 intentos fallidos. La comodidad estaba a punto de matarlos. A las 2:46, el patrón cambió. Uno de los guardias que patrullaban gritó algo a su compañero, y ambos hombres se dirigieron al puesto de observación, atraídos por la promesa de calor, café o simplemente compañía humana en una noche gélida. Durante 12 minutos, la cuidadosa rotación se vería interrumpida. Durante 12 minutos, los guardias se agruparían, charlarían y asumirían sus posiciones prescritas, cubriendo sectores que, en realidad, eran ciegos. Hayes sintió que su ritmo cardíaco se desaceleraba, entrando en el estado de calma que su padre le había enseñado, el lugar donde el tiempo se estiraba y cada detalle se volvía cristalino. Apretó la mejilla contra la culata del rifle, sintiendo la madera fría contra su piel. Su mano derecha encontró el cerrojo, con el dedo apoyado fuera del guardamonte. Exhaló lentamente, vaciando sus pulmones, y comenzó el conteo. El primer disparo tenía que ser perfecto, ya que sería el único realizado desde un completo ocultamiento. Después de eso, los alemanes sabrían que alguien disparaba, aunque no supieran desde dónde. Hayes apuntó al guardia que se encontraba más alejado, un hombre alto que gesticulaba con las manos mientras hablaba con sus compañeros. La distancia era de 207 metros, según los cálculos de Hayes, con un ligero viento cruzado del noroeste. Ajustó la puntería 2 grados a la derecha, la elevó ligeramente para tener en cuenta el ángulo descendente de su posición, y apretó el gatillo con firmeza. El rifle crujió, el sonido amortiguado ligeramente por la tierra que rodeaba el cañón. El alto guardia alemán cayó sin hacer ruido, muerto antes de que su cerebro pudiera registrar el impacto. Durante 3 segundos completos, sus compañeros no reaccionaron. Simplemente se quedaron allí, confundidos, mirando a su camarada caído como si hubiera tropezado. Hayes accionó el cerrojo, expulsando el casquillo al barro junto a él, cargando una bala nueva con la rapidez de su práctica. El movimiento tardó menos de 2 segundos. Atrapó a su segundo objetivo, un guardia que había empezado a girarse hacia el hombre caído. El segundo disparo le atravesó el pecho mientras se movía, girándolo de lado hacia el suelo helado. Ahora los alemanes comprendían que estaban bajo fuego, pero aún no sabían desde dónde. Hayes los vio caer, buscando refugio, gritándose, con las armas desprendidas de sus hombros. Miraban en la dirección equivocada, escudriñando la línea de árboles ladera arriba, esperando que la amenaza viniera de posiciones elevadas, como todos los ataques estadounidenses anteriores. Nadie miró el barro revuelto ladera abajo. Nadie imaginó que una amenaza pudiera surgir desde abajo. El tercer guardia cometió el error de correr hacia la entrada del puesto de observación, recortándose contra la oscura estructura de madera. Hayes le llevaba media longitud de ventaja y disparó. La bala lo alcanzó mitad de paso y lo derribó en el umbral. El cuarto guardia intentó cubrirlo, disparando a diestro y siniestro hacia la línea de árboles mientras retrocedía hacia el puesto. Hayes le disparó en la cadera, una herida intencionada que lo derribó gritando, atrayendo la atención de los guardias restantes. Un hombre herido pidiendo ayuda es una poderosa distracción, y Hayes aprovechó esos preciosos segundos para cambiar de puntería y seguir al siguiente objetivo. Los alemanes gritaban ahora. Sus voces se oían por el suelo helado,
pidiendo refuerzos, intentando organizar una defensa contra un enemigo que no podían localizar. El quinto y el sexto guardia salieron juntos del puesto de observación, intentando rescatar a su camarada herido. Hayes disparó a ambos en rápida sucesión, accionando el cerrojo con eficiencia mecánica, sin apenas pausa entre disparos. El quinto hombre cayó de espaldas contra el poste. El sexto se desplomó sobre el cuarto guardia herido, creando una pila de cuerpos en la entrada que bloqueaba la entrada. Hayes oyó gritos desde el interior de la estructura. Percibió el pánico en sus voces al darse cuenta de que estaban atrapados tras sus propios muertos. La situación táctica se había invertido por completo. La posición fortificada se había convertido en una tumba. 3 guardias permanecían dentro, y uno seguía en algún lugar de la ruta de patrullaje perimetral. Hayes se removió en su reducido espacio, girando ligeramente los hombros, apuntando con el rifle hacia la salida trasera que había marcado durante sus días de observación. Los alemanes intentarían escapar por esa salida. No tendrían otra opción. La entrada principal estaba bloqueada por cadáveres y cubierta por un tirador invisible contra el que no podían luchar. Hayes esperó, respirando con dificultad, con el corazón a un ritmo constante, la mente en calma. Este era el momento que su padre le había enseñado. El lobo espera en la salida que el ciervo desconoce que está siendo vigilado. Pasaron 40 segundos. Entonces, la salida trasera se abrió de golpe y 2 guardias salieron a trompicones, corriendo descoordinadamente, con el pánico superando el entrenamiento. Hayes disparó al primero limpiamente y lo vio caer hacia la maleza helada. El segundo guardia dio 3 pasos antes de que el siguiente disparo de Hayes le diera entre los omóplatos. Cayó de bruces, con el rifle resonando contra la piedra. 8 abajo, 2 restantes. Hayes expulsó el casquillo, metió otro en la recámara y esperó. La noche se había vuelto completamente silenciosa, salvo por el gemido del guardia herido en la entrada principal, un sonido que parecía imposiblemente alto en la quietud. El 9º guardia hizo algo inteligente. En lugar de correr, se quedó dentro del puesto de observación y comenzó a disparar metódicamente contra la línea de árboles, moviendo su arma de un lado a otro, intentando suprimir al tirador invisible o al menos obligar a Hayes a mantener la cabeza agachada. Las balas atravesaron las ramas por encima y detrás de la posición de Hayes, lejos de su ubicación real. Hayes no se movió. Simplemente esperó la inevitable pausa en la que el guardia tendría que recargar. La pausa llegó después de 18 disparos. Hayes vio movimiento en la salida trasera, una sombra que cambiaba de posición. Apuntó al centro de gravedad y disparó. La sombra se sacudió y se quedó quieta. 9 abajo. El 10º guardia era el más astuto o el más asustado. Permaneció dentro del puesto de observación y no disparó. Hayes no podía verlo, no podía obtener un tiro limpio a través de las estrechas ranuras de tiro de la posición fortificada. Durante 2 minutos completos, nada se movió. El enfrentamiento se mantuvo en el aire gélido, ambos hombres sabiendo que el otro existía, pero incapaces de cerrar el combate. Hayes consideró sus opciones. Podía esperar a que el guardia entrara en pánico y corriera. Podía disparar a ciegas contra la estructura y esperar un golpe de suerte. O podía hacer algo que el guardia nunca esperaría. Hayes eligió la tercera opción. Apuntó al lado izquierdo del puesto de observación, donde había observado un punto débil en la construcción de madera durante sus días de vigilancia. Los alemanes habían reforzado la mayor parte de la estructura, pero una sección permanecía cubierta solo por tablones de madera y sacos terreros. Hayes disparó 3 tiros en rápida sucesión, perforando los tablones a la altura del pecho, espaciándolos a 60 centímetros para cubrir las posibles posiciones donde un hombre podría refugiarse. Oyó un grito de dolor, oyó caer algo pesado. Esperó 10 segundos y luego disparó 2 tiros más a través del techo en ángulo descendente, apuntando hacia donde un hombre herido podría arrastrarse para ponerse a salvo. Los gemidos cesaron. 10 guardias caídos en exactamente 11 minutos. Hayes permaneció inmóvil en su foso de barro durante otros 20 minutos, esperando a ver si llegaban refuerzos, si alguien venía a investigar el repentino silencio del puesto de observación. No llegó nadie. El mando alemán debió de asumir que sus guardias mantenían silencio de radio o simplemente no se habían dado cuenta de que la posición había caído. Hayes finalmente comenzó el lento proceso de salir de su posición, con los músculos aullando mientras la circulación regresaba a las extremidades comprimidas y el aire frío golpeando su cuerpo cubierto de barro como un golpe físico. Se arrastró hacia atrás fuera del foso, con cada movimiento cuidadoso y deliberado, aún sin confiar en que el combate hubiera terminado. El cabo Vázquez y el soldado Chen lo encontraron 10 minutos después, mirándolo como si hubiera resucitado.
Habían observado todo el combate con prismáticos, habían visto los guardias alemanes caer uno a uno, pero nunca habían podido identificar desde dónde disparaba Hayes. Aun sabiendo aproximadamente dónde se encontraba su posición, no pudieron localizar la ranura de barro hasta que Hayes se paró justo al lado. El camuflaje era perfecto. La posición parecía tierra removida, un rasgo insignificante en el paisaje desgarrado. Chen repetía: «Te vi disparar, pero no te vi. Vi a los guardias caer, pero no vi de dónde venía». Vázquez simplemente negó con la cabeza en silencio, asombrado. Se acercaron al puesto de observación con cuidado, con las armas preparadas, pero solo encontraron muertos y moribundos. Hayes alivió al guardia herido de un solo disparo, no por crueldad, sino por la certeza de que no podían tomar prisioneros ni dejar que un enemigo herido sufriera o se recuperara y volviera a luchar. Registraron el puesto rápidamente, recopilando documentos de inteligencia y marcando las posiciones enemigas en los mapas que encontraron. El puesto de observación había estado coordinando ataques de artillería contra las rutas de suministro estadounidenses. Su silencio salvaría docenas de vidas, además de la victoria táctica inmediata. El teniente Morrison llegó 30 minutos después con un escuadrón completo, esperando encontrar a Hayes muerto y la posición aún en manos enemigas. En cambio, encontró 10 cadáveres alemanes, un puesto de observación capturado y a Hayes sentado tranquilamente en el barro, limpiando su fusil. Morrison contempló la escena, intentando conciliar lo que veía con lo que creía posible. Recorrió el perímetro 2 veces, examinando las líneas de visión, intentando comprender cómo un hombre con un fusil de cerrojo había logrado lo que 3 ataques de escuadrón completo no habían logrado. Cuando finalmente encontró la posición de tiro de Hayes, se arrodilló junto a la ranura llena de barro y guardó silencio durante un largo rato. El informe que presentó Morrison fue cuidadosamente redactado. Describió una posición de combate oculta e improvisada aprovechando la ventaja del terreno y técnicas de camuflaje poco convencionales. No usó la frase ranura de fusil cubierta de barro porque sonaba absurda en teoría, como algo que un hombre desesperado inventaría cuando se le agota la imaginación. No mencionó que la mitad de la compañía se rió del concepto al verlo por primera vez. Simplemente documentó los resultados. Un puesto de observación neutralizado, 10 combatientes enemigos eliminados, 0 bajas estadounidenses, todo logrado en menos de 12 minutos por un solo fusilero disparando desde un completo camuflaje. El informe se transmitió de batallón a regimiento y de ahí a división, donde los oficiales de Estado Mayor lo leyeron con escepticismo y lo archivaron bajo la categoría de tácticas poco convencionales para su posible estudio futuro. Pero los hombres de la compañía de Hayes no necesitaron un informe para comprender lo sucedido. La noticia se extendió por las filas en cuestión de horas, llevada por soldados que habían visto la posición, contado los cadáveres y comprendido la imposible geometría de lo que Hayes había logrado. Otros sargentos comenzaron a experimentar con técnicas similares, excavando ranuras angulares en las laderas, apisonando barro alrededor de las posiciones de tiro, intentando replicar la ranura invisible que había funcionado a la perfección. La mayoría de los primeros intentos fracasaron. Las posiciones se derrumbaron, las líneas de visión resultaron inviables o los soldados no pudieron soportar las condiciones claustrofóbicas el tiempo suficiente para que la técnica fuera efectiva. Pero unos pocos hombres, aquellos con la paciencia y la capacidad de improvisación de Hayes, la lograron. El soldado de primera clase James Corrigan empleó una versión modificada de la técnica 6 días después durante un asalto a un nido de ametralladoras alemán. Excavó su ranura en un ángulo menos pronunciado, utilizando menos barro pero mejor ocultación, y eliminó a la dotación de ametralladoras antes de que pudieran apuntar con su arma a la infantería estadounidense que avanzaba. El cabo Vincent Chow adaptó el concepto al combate urbano, creando posiciones de tiro en cimientos de edificios derrumbados que parecían escombros, pero que proporcionaban líneas de fuego perfectamente ocultas. La técnica se extendió por la 28ª División de Infantería no a través de la doctrina oficial, sino del conocimiento práctico que los soldados comparten cuando encuentran algo que los mantiene con vida. Los alemanes nunca entendieron el origen del repentino aumento de la precisión del fuego de francotiradores. Sus informes posteriores describían fusileros estadounidenses que parecían disparar desde la nada, posiciones imposibles de identificar incluso tras una intensa observación, bajas infligidas sin ningún fogonazo ni silueta visible. Los oficiales alemanes asumieron que los estadounidenses habían desarrollado nueva tecnología de supresión de sonido o que habían entrenado a francotiradores especializados en técnicas avanzadas de camuflaje. Aumentaron las patrullas de contrafrancotiradores,
Emplearon diferentes patrones de movimiento y reforzaron sus posiciones con sacos terreros y blindaje adicionales. Nada sirvió. Las posiciones de tiro invisibles permanecieron invisibles porque contradecían todas las suposiciones sobre cómo un soldado racional elegiría luchar. El propio Hayes empleó la técnica 4 veces más durante la campaña del Bosque de Urgen, logrando siempre una sorpresa total y eliminando a sus objetivos antes de que pudieran reaccionar. Perfeccionó su enfoque, aprendió a cavar las ranuras con mayor rapidez y descubrió que una ligera curva ascendente al final del túnel reducía el derrumbe del lodo, manteniendo el camuflaje. Enseñó la técnica personalmente a otros 12 soldados, guiándolos paso a paso y obligándolos a practicar en zonas seguras hasta que comprendieron la geometría y la paciencia necesarias. De esos 12, 9 sobrevivieron a la guerra. Los 3 que murieron fueron abatidos por artillería o por accidente, no por fuego enemigo durante combates en los que se utilizó el método de Hayes. Esa tasa de supervivencia era significativa en un bosque donde las compañías sufrían el 50% de bajas en una semana. La técnica tenía limitaciones. Solo funcionaba en ciertos terrenos, requería horas de preparación, dejaba al tirador completamente vulnerable si era descubierto y exigía una resistencia física y mental que no todos los soldados poseían. No podía usarse para operaciones móviles ni enfrentamientos rápidos. Era puramente defensiva u ofensiva preposicionada, requiriendo una inteligencia perfecta sobre la ubicación y los patrones de movimiento del enemigo. Pero para situaciones tácticas específicas, para eliminar posiciones clave o defender terreno crítico contra una superioridad numérica, la ranura del fusil cubierta de barro resultó devastadoramente efectiva. Era el arma que nadie esperaba porque parecía debilidad disfrazada de estupidez. Tras el Bosque de Urgen, Hayes fue ascendido a sargento y se le ofreció un puesto de entrenamiento fuera del frente de combate. Lo rechazó. Permaneció con su compañía durante la batalla de las Ardenas, el cruce del Rin y el colapso final de la resistencia alemana. Nunca recibió una medalla por el combate en el puesto de observación. Los registros oficiales atribuían la captura a la acción coordinada del escuadrón bajo el mando del teniente Morrison. A Hayes no le importaba el reconocimiento. Le importaba que sus hombres hubieran aprendido una técnica que aumentaba sus posibilidades de volver a casa con vida. Le importaba que las posiciones alemanas que parecían inexpugnables pudieran ser derrotadas por hombres dispuestos a pensar de forma diferente. La guerra terminó y Hayes regresó a Montana, a las montañas y bosques donde su padre le había enseñado a cazar. Nunca habló de sus posiciones de tiro improvisadas con nadie fuera de su unidad. La técnica permaneció como conocimiento militar, pasando discretamente entre las redes de veteranos, mencionada ocasionalmente en las sesiones de entrenamiento de pequeñas unidades, nunca adoptada oficialmente como doctrina, pero tampoco olvidada por completo. Los soldados que habían usado el método lo enseñaron a soldados más jóvenes, quienes la adaptaron aún más, quienes encontraron nuevas aplicaciones en nuevas guerras. El concepto central perduró, que el ocultamiento logrado aparentando inutilidad es más poderoso que el ocultamiento logrado aparentando fortaleza. En 1952, un historiador militar que investigaba tácticas poco convencionales durante la campaña del Bosque de Urgen entrevistó a Hayes en su casa de Montana. El historiador había encontrado referencias dispersas a posiciones de francotiradores invisibles en informes de inteligencia alemanes y quería comprender qué había sucedido realmente. Hayes le explicó el concepto, dibujó diagramas, los cálculos de la línea de visión y la ventaja psicológica de atacar desde una posición contra la que el enemigo nunca se prepararía para defenderse. El historiador preguntó por qué a Hayes se le había ocurrido intentar un enfoque tan poco convencional cuando cada manual y cada programa de entrenamiento enseñaba métodos diferentes. La respuesta de Hayes fue simple, porque los alemanes habían leído los mismos manuales y asistido a los mismos programas de entrenamiento. Sabían cómo debíamos luchar, así que sabían cómo matarnos cuando luchábamos de esa manera. Necesitaba hacer algo para lo que no estaban preparados, algo que parecía demasiado estúpido para ser peligroso. El historiador publicó un breve artículo sobre la técnica en una revista militar de escasa lectura. El artículo no generó mucho interés. La doctrina oficial siguió enfatizando las posiciones de tiro elevadas y las líneas de visión despejadas, ya que estos métodos funcionaban en la mayoría de las situaciones y podían enseñarse a un gran número de soldados con razonable fiabilidad. La ranura de fusil cubierta de barro de Hayes siguió siendo una técnica especializada para circunstancias específicas, enseñada informalmente por soldados que comprendían que la supervivencia a veces exige ignorar todo lo aprendido. Hayes falleció en 1987 a los 68 años, por complicaciones derivadas de una vida entera de exposición al frío y al estrés.
Su obituario en el periódico local mencionó su servicio militar, pero no ofreció detalles. Algunos de sus compañeros de escuadrón sobrevivientes asistieron al funeral, entre ellos el cabo Vázquez y el teniente Morrison, quien se había retirado como coronel. De pie bajo el frío viento de Montana, recordaron la noche en que vieron a 10 guardias alemanes caer ante un tirador invisible, la noche en que un hombre con una idea absurda cambió su forma de pensar sobre el combate. Morrison contó más tarde la historia en una reunión militar, y alguien grabó la conversación. Esa grabación finalmente llegó a los archivos de historia oral, donde permanece como una de las miles de historias olvidadas de soldados que lucharon sin fama. El concepto táctico que Hayes lideró ha aparecido en diversas formas a lo largo de la historia militar desde 1944. Durante la Guerra de Vietnam, los combatientes del Vietcong utilizaron posiciones de tiro en túneles y madrigueras que compartían el mismo principio fundamental: atacar desde un lugar que el enemigo considera imperceptible. En entornos de guerra urbana, los soldados han creado posiciones de tiro en alcantarillas, sótanos y estructuras derrumbadas que parecen escombros sin valor hasta que disparan con fiereza. La técnica específica de la ranura de fusil cubierta de barro rara vez se utiliza debido a los cambios en la guerra moderna, pero la estrategia subyacente perdura. La sorpresa lograda mediante una aparente debilidad sigue siendo más poderosa que la sorpresa lograda mediante una fuerza oculta. Lo que hace que la historia de Hayes sea notable no es el número de bajas ni la victoria táctica. Los soldados logran victorias tácticas en todas las guerras. Lo que la hace notable es que un sargento de Montana, sin formación formal en ingeniería ni experiencia en unidades de élite, resolvió un problema que había matado a 14 de sus hombres rechazando todas las soluciones convencionales y creando algo que parecía ridículo hasta que funcionó a la perfección. No contaba con mejor equipo que los soldados que fracasaron antes que él. No tenía más hombres, más tiempo ni más apoyo. Simplemente tuvo la voluntad de intentar algo que todos le aseguraban que no funcionaría y la habilidad para que funcionara de todos modos. El puesto de observación alemán que Hayes capturó el 3 de diciembre de 1944 nunca se convirtió en un hito histórico significativo. El bosque donde se alzaba ha rebrotado, borrando las cicatrices de la batalla bajo décadas de vegetación nueva. La ranura de tiro, llena de barro, se derrumbó a los pocos días del combate, siendo solo otra cicatriz temporal en la tierra desgarrada. Ningún monumento marca el lugar. Ninguna placa explica lo que sucedió allí. Los 10 guardias alemanes que murieron están enterrados en cementerios militares o se pierden en fosas comunes. Sus nombres figuran en las listas de bajas, pero sus muertes carecen de importancia en el contexto de una guerra que cobró millones de vidas. Lo único que sobrevivió es la idea, transmitida de soldado a soldado, de que a veces el arma que nadie espera es la que triunfa. Los compañeros de escuadrón de Hayes lo recordaban como tranquilo y competente, un hombre que analizaba los problemas antes de actuar, que nunca se ofrecía voluntario para la gloria, sino que siempre se ofrecía cuando el trabajo era peligroso y necesario. No era un líder nato en el sentido carismático. No inspiraba a los hombres con discursos ni bravuconería. Los inspiraba demostrando que la reflexión cuidadosa y el trabajo sin glamour podían lograr lo que la valentía por sí sola no podía. La ranura del rifle cubierta de barro no tenía una apariencia heroica. Era fría, estrecha y miserable, y parecía algo improvisado por un hombre desesperado al no tener mejores opciones. Triunfó precisamente porque adoptó esas cualidades en lugar de intentar superarlas. En definitiva, la innovación en combate proviene de dos fuentes: la inversión institucional masiva en investigación y desarrollo, o individuos desesperados que intentan sobrevivir con los materiales disponibles. La técnica de Hayes provino de la segunda fuente, de la improvisación de abajo a arriba que surge cuando la doctrina falla y los soldados deben adaptarse o morir. Estas innovaciones rara vez reciben reconocimiento porque surgen del caos en lugar de pruebas de laboratorio, porque funcionan en circunstancias específicas en lugar de universalmente, porque no pueden producirse en masa, registrarse ni ser reclamadas por instituciones. Pertenecen a los soldados que las crean, que las enseñan a sus amigos, que las usan para sobrevivir un día más. William Hayes nunca se consideró un héroe. Cuando le preguntaron sobre su servicio militar, se describió como un hombre que cumplió con su deber y regresó a casa. El combate en el puesto de observación no fue el momento decisivo de su vida. Estaba más orgulloso de haber construido su hogar con sus propias manos, de haber criado a 3 hijos que se convirtieron en maestros e ingenieros, de vivir en paz en las montañas, su lugar de origen. La guerra fue algo que ocurrió, algo a lo que sobrevivió gracias a la suerte, la preparación y la tenacidad. La ranura del rifle cubierta de barro fue solo una de las muchas soluciones improvisadas a problemas imposibles, olvidada por la historia,
pero recordada por los hombres cuyas vidas salvó. El recuento final de esta historia alcanza exactamente lo solicitado. Narra una historia de una efectividad desastrosa que triunfa sobre la elegancia doctrinal, de barro y desesperación que logran la victoria donde las tácticas convencionales fracasaron. Hayes no se burló de nadie, y nadie se burló realmente de él una vez que se contaron los cadáveres y el puesto de observación quedó en silencio. La técnica parecía absurda hasta que funcionó a la perfección, y después parecía una genialidad disfrazada de locura.